dado caso debería llevarse un proceso de votación interna dentro de la Asamblea Nacional y una asunción o toma de posesión formal del cargo. ¿Y quién tomaría la presidencia de la Asamblea si Juan Guaidó pasa a ser formalmente presidente interino de Venezuela? Esas cosas no están en la Constitución, es decir, no, eso no existe en la Constitución. La Constitución nada más hay un supuesto en el que el presidente de la Asamblea puede ser presidente de la República transitoriamente. Con la falta absoluta. Con la falta absoluta del presidente electo, es decir, un presidente que no ha tomado posesión, un presidente que es electo en diciembre y imagínense que fallece el 31 de diciembre. Entonces, ¿quién toma posesión el 10 de enero? El presidente de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, mientras se convocan las elecciones. Mientras se convocan elecciones, que la Constitución da un plazo muy corto, que son 30 días. En ese interín, el presidente de la Asamblea Nacional es presidente de la República. La Constitución no dice que deja de ser presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, pero ese supuesto no es el de hoy. Pero esta situación es tan inédita, tan atípica, Pedro Alfonso, que la Constitución ni siquiera está preparada para una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Y además no está preparada, pareciera, para un escenario de transición. O se habla en la Constitución de alguna manera de los mecanismos que pueden llevar hacia una transición política. No, de ninguna manera, porque las constituciones precisamente están hechas para dar estabilidad, o sea, no está pensada para transiciones o para momentos de este estilo donde se quiebra la propia Constitución. La Constitución sí dice que hay artículos que son los que citan en estos actos de carácter político, como por ejemplo el 233, el 350, y te dice, bueno, hay que restablecer, todos los venezolanos estamos en la obligación de restablecer la Constitución, tengamos autoridad o no. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo se restablece la Constitución? Hay otro artículo en la Constitución, hay un adendum, un anexo que nos diga cómo. No hay. Entonces, a partir de ahí pareciera que hay un dibujo libre. Imagínense. Entonces, todo el mundo opina con argumentos políticos, con argumentos jurídicos. La verdad es que yo no estoy en la capacidad de rechazar o decir que tengan o no tienen razón, porque la Constitución no lo dice. La Constitución abre una puerta a un dibujo libre, que es el restablecimiento de la Constitución. ¿Cómo se hace o no? Pues dependerá de cada quien y de las opiniones de cada quien. Pero a ver, ese manejo de la Constitución es tan variable, dependiendo además quién lo haga. Hablemos ahora de la Asamblea Nacional y esa amenaza que se cierne sobre ella de una posible disolución. Lo asomó un constituyente, pero también el presidente de la República dijo que sí, que efectivamente esto podía ocurrir. Germán Escarrada, constituyente, ha dicho que sí, que eso podría ocurrir en los próximos 60 días. Y también el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Escuchemos parte de lo que dijo. Si la Asamblea Nacional no actuase en defensa de la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, rechazando en todos sus términos la inmoral, injerencista y violatoria posición del autodenominado Grupo de Lima y países que lo conforman, la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario, soberano y plenipotenciario de la nación, ejercerá en consecuencia y con apego estricto a la Constitución Nacional las acciones necesarias para corregir de manera oportuna y ejemplarizante esta terrible conducta. Aquí. Ordenar desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente a los poderes judiciales de nuestra patria que se abra una investigación inmediata por traición a la patria a todos aquellos y aquellas que se pleguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima. Es una instrucción al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, una instrucción al Ministerio Público para que se abra de inmediato la investigación. Y nosotros aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente, designar de manera inmediata una comisión en la cual yo propongo que esté el profesor Escarrá, los abogados, María Alejandra Díaz, Gladys Requena, para la evaluación inmediata de las acciones pertinentes que nosotros podamos tomar con respecto a esa Asamblea Nacional en desacato. No dejemos para mañana lo que tengamos que hacer hoy. Pareciera casi inminente. Inminente, sí señor, y además le echa mano a la Constitución, dice según la Constitución, esto se puede y se debe hacer. ¿Qué tenemos aquí por delante? Claro, bueno, sin duda ahí sí que no hay Constitución por ningún lado. Porque la Asamblea Nacional Constituyente se atribuye una cosa que es anormal, que es el poder originario. El poder originario está en manos del pueblo, no en manos de un cuerpo de representación. Y esta Asamblea Constituyente actúa con un poder supraconstitucional, es decir, lo que ellos digan es la Constitución, por encima de la Constitución del 99. Siempre ha estado latente esta amenaza de que puedan disolver un poder público y ellos llamar a elecciones de nuevo. Entonces, ¿se podrá concretar esta amenaza o no?
Desde el punto de vista jurídico, la Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular e irracional no tiene límites. Esa es la realidad. Lo hacen por un decreto y se acabó. Ahora, desde el punto de vista político, el gobierno puede soportar la eliminación de la Asamblea Nacional desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista económico. Pero, es un tema complicado. Puede ocurrir, no pero lo descarto. puede ocurrir que el gobierno disuelva la Asamblea Nacional y convoque elecciones en un momento en que la oposición no cree en los procesos electorales y que a lo mejor una parte de la oposición pueda participar o no, y el gobierno cierra la Santa María de la Constituyente, que termina siendo incómoda a todas luces para todo el mundo, y vuelve de nuevo a la Asamblea Nacional con una mayoría. Pero hablando Eso puede ocurrir. de ese símil que tú utilizas, Pedro Afonso, de cerrar la Santa María, ¿cómo se cierra la Santa María del Parlamento cuando el Parlamento puede sesionar en cualquier parte de Venezuela? Es decir, así se nombre a nuevos diputados paralelos. Hablábamos de la posibilidad entonces de tener un parlamento paralelo, como hay un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, como hay un presidente paralelo, un Estado paralelo. Tienen la posibilidad los diputados de seguir avanzando por su cuenta. No tienen que sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Sin duda, eso es una realidad. Pero entonces, ¿cómo haríamos con esos dos? Con el paralelismo. Claro. Sería una situación absolutamente inédita. Que es viable, además. Yo creo que no es viable porque se traduciría posiblemente en lo que está ocurriendo con ese tribunal parcial en el exilio. Es decir, no habría posibilidad desde el punto de vista de la efectividad, de la realidad, de que eso tenga fuerza, y si el gobierno arremete, pues vamos a ver diputados en el exilio, diputados presos. Es decir, desde el punto de vista incluso de la ejecución de las medidas que se tomen en la Asamblea, pues se anularía la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2017 para asumir esta nueva Asamblea oficialista. Ellos convocarían unas elecciones. Yo creo que se disuelven, convocan elecciones y eligen una nueva Asamblea Nacional. Esa amenaza ha estado siempre latente por parte de la Constituyente. Lo que pasa es que es una carta muy fuerte, es una jugada muy dura. Bueno, por algo no la han ejecutado hasta el momento también. Y desde el punto de vista económico, recordemos que desde el punto de vista económico, el principal elemento para generar confianza es Estado de Derecho. Entonces el gobierno que está empeñado en buscar préstamos, créditos, es decir, si tú lo que haces es disolver la Asamblea Nacional y haces un terremoto político, veamos inclusive en estos días cómo ha estado la economía. Pero en su momento también la Asamblea Nacional Constituyente parecía un obstáculo y allí está. Sí, claro, porque es que la Constituyente, desde el momento que se diseñó, era para esto. Es decir, era para establecer un jugador que está fuera del tablero de juego y que tumba el tablero de juego cuando le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene un argumento de supraconstitucionalidad. Es decir, al oficialismo jamás le interesó hacer una nueva constitución. Nunca. Bueno, ha dicho que no hay nada, pero Germán Escarrá dijo en estos días que ya se tenía algo listo, que se iba a presentar. Pero las cosas que dice son cosas que ya están en las leyes del Poder Popular. Es decir, no hay verdaderamente una razón de fuerza en una nueva constitución. La idea era establecer un cuerpo supraconstitucional que eliminara la Asamblea, que sirviera para aprobar créditos adicionales, que sirviera para aprobar el presupuesto, es decir, para las cosas que necesitan de inmediatez. Y sin límite de tiempo. Es decir, esa constituyente puede durar 5, 7, 8 años. Es decir, es el comodín que siempre tienen ahí para gobernar y aplastar a los demás poderes públicos. Bueno, tan es así que Nicolás Maduro su juramento fue ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, porque ellos de alguna manera, siempre que la Constitución les dé margen para actuar, lo van a hacer. Y la Constitución dice que si por alguna razón sobrevenida no lo puedes hacer ante la Asamblea Nacional, lo haces ante el Tribunal Supremo. Lo citó en su discurso pero Nicolás Maduro para blindarse. Él decía, yo estoy cumpliendo con la Constitución porque aquí la Constitución lo dice. Claro, pero no aplicó para los gobernadores de oposición que tuvieron que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y le costó la gobernación a Juan Pablo Guanipa. Exactamente, sí, es decir, el gobierno va calibrando los momentos políticos y económicos, es decir, en algunas cosas le da más fuerza a la constituyente, en otras cosas, en otros momentos retrocede, pero termina teniendo un tablero de juego estratégico que bueno, y si está calibrando en ese momento, ahora mismo le convendría disolver la Asamblea Nacional al gobierno desde el punto de vista político. Yo creo que el gobierno va a ver cómo transcurre este mes y creo que va a calibrar las condiciones económicas y sociales del país y la actuación de la oposición. Y yo creo que si el gobierno ve que tiene menor costo en la disolución de la Asamblea Nacional, no es descartable la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones. Ahora, una convocatoria de nuevas elecciones a la Asamblea Nacional, el gobierno lo haría siempre y cuando participe alguien distinto al gobierno, inclusive que pudieran estar diputados distintos al gobierno en esa Asamblea Nacional, que le dé algún barniz de una asamblea con alguna representación de oposición. Les convendría más que tener esta constituyente, estoy seguro que sí. ¿Qué recomendaciones les darías tú, Pedro Afonso, como analista político y constitucionalista, a la Asamblea en cuanto a las acciones a tomar en los próximos días en temas jurídicos? Se habla mucho de la ley de amnistía para presionar o quizás darle seguridad a los militares en el país en función de que apoyen a la oposición.
Mira, es una pregunta compleja porque yo creo que la oposición ha hecho un esfuerzo importante. Yo sé que hay una parte del país que critica muy duramente a la oposición y a los diputados, pero hay que ver lo que es estar ahí y sufrir lo que han estado sufriendo. Entonces es difícil la concentración para desarrollar estrategias. Pero yo creo que la Asamblea tiene que primero dedicarse a cuidar la Asamblea. Es decir, aguantar allí. No juguemos a tener estrategias que nos hagan perder todo. Sí. Es decir, hay que mantener la Asamblea Nacional. Segundo, hay que desarrollar una agenda legislativa, parlamentaria, estratégica de cara a una transición en el país. Yo creo que esa ley de amnistía y todo lo que se pueda comunicar al país de cara a una transición, de cara a un proceso de diálogo, de pacificación, eso lo puede hacer la Asamblea Nacional, es bienvenido. Y lo más importante que tiene la Asamblea Nacional es que tiene la función de la representación política. Esa Asamblea hoy tiene diputados en todos los estados de Venezuela y perfectamente pueden potenciar esa comunicación con los electores. Porque pase lo que pase en el país, elecciones, movilización social, proceso de diálogo, negociación, el país necesita representantes desde el del Tamacuro hasta el Táchira en Caracas y los Llanos, gente que vaya y habla con la gente y que se comunique, especialmente en un país donde los medios están muy limitados. Sí. Entonces, a fortalecer la representación política y los procesos de política. Llegó la hora de la política, de hacer política en el país, hoy más que nunca. Gracias, Pedro Afonso, por haber estado acá con nosotros y por toda esta explicación. Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, investigador, analista político. Gracias por haber estado acá. Vamos a hacer la pausa, amigos, volvemos enseguida con más. Viral. Our Last Night Band, creo que lo dije bien, con Soul Speak, 220.000 vistas para nuestro rock del día de hoy. There's too many lies around me. This company's making me crazy.